Giovanni Barroso Cantillo, estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología. Estoy optando por la licenciatura en Finanzas. Mi tema para el proyecto son las recomendaciones para la disminución del endeudamiento en préstamos personales de la generación Y como parte del consumo responsable para el 2022. Y a continuación les presento mi proyecto. Vivimos en una época donde hay mucha oferta y demanda de distintos productos, como son los celulares, que cada año hay una nueva y nueva versión. Por ejemplo, el iPhone, que tiene el iPhone 12, al año siguiente el 13 y así consecutivamente. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Así como va ofertando las empresas, la demanda son las personas que lo adquieren y siempre van pidiendo más y más y más. Entonces, hay muchas personas que no tienen la capacidad económica de adquirir un celular de esta gama todos los años, pero su interés de adquirirlo lo lleva a sacar un préstamo personal y es donde ahí recae el problema. No tiene la capacidad de pagar el préstamo y comienza a endeudarse poco a poco. Pero no es solo el buscar el préstamo, sino dónde lo busca. Como muchas personas no tienen la capacidad de sacar este celular, muchos bancos no le van a prestar el dinero, sino buscan otras instituciones que sí lo harán, con menos requerimientos, menos requisitos y que puedan sacar la plata de inmediato. Es ahí donde surge el problema. ¿Por qué? Porque estas instituciones utilizan una tasa de interés muy elevada, endeudando muchísimo más que si lo hubiera podido sacar con un banco normal o una empresa financiera respetada. Pero hay que hacer hincapié no solo en lo que genera a las personas sacar un préstamo personal, sino por qué lo hacen y por qué no buscan otras opciones, como el ahorro en dado caso que quieran adquirir un producto. Es ahí donde hay que destacar la falta de educación financiera que tienen muchas personas y hacer ese hincapié de lo necesario que realmente es esto. En primera justificación tenemos la gran cantidad de personas endeudadas que hay en el país en la generación y que ponen en riesgo su salud financiera. La segunda va relacionada estrechamente con las personas que tienen un préstamo personal y se están ahogando y no pueden salir en esto. La tercera justificación va de la mano de los beneficios que se le puede dar con esta investigación a las personas que tienen estas deudas que no pueden salir adelante. Y la cuarta va para encontrar razones principales a lo que llevó a endeudarse a estas personas. Y no solamente eso, sino buscar una salida y opciones para que esta persona vuelva a tener una buena salud financiera y pueda vivir tranquilo. Ya que con todo esto que estábamos hablando, no solamente afecta a la parte financiera, sino también a la parte social y personal de la persona. Al momento de tener una deuda bastante grande que lo agobia todos los meses de cómo la va a pagar, su vida va en decrecimiento, tanto así su parte social, familiar y personal. Para esto tenemos el planteamiento del problema, el cual es: ¿cuáles pueden ser las recomendaciones necesarias para la disminución del endeudamiento de préstamos personales en la generación Y como parte del consumo responsable durante el 2022? Para el estudio tenemos lo que es el objetivo específico, el cual es analizar las recomendaciones para la disminución del endeudamiento en préstamos personales en la generación Y como parte del consumo responsable del 2022. También tenemos los que son los objetivos específicos, el cual tenemos tres. El número uno sería identificar las razones del endeudamiento en préstamos personales de la generación en estudio. El objetivo número dos, identificar los criterios financieros que permiten la disminución del endeudamiento en préstamos como parte del consumo responsable. Y por último tenemos el objetivo específico número 3, que es sugerir recomendaciones financieras para la disminución del endeudamiento en préstamos personales durante el 2022. Un estudio de la Oficina del Consumidor nos demostró un número alarmante. El 74% de los costarricenses tienen una deuda. Es un número enorme. Pero ¿cuál deuda sobresalió o cuál tipo de deuda sobresalió sobre el resto? Lo que veníamos hablando, préstamos personales. Con un 31% se ubicó en la cima de los tipos de deuda de los costarricenses. ¿Y pero por qué se sacan este tipo de deudas o préstamos personales? Para consumo. Este tipo de consumo puede ser para viajes, pago de universidades, pago de celulares, como el ejemplo que tuvimos anteriormente,
Entonces genera una reacción, lo cual nos permite entender que los costarricenses tienen poca tendencia al ahorro, se consumen más en deudas para poder consumir productos o servicios y no tienen la tendencia de ahorro. Pero no solamente es esto, sino que alarmante es que no solamente es una deuda por persona, sino puede haber hasta 2 o 3, lo cual genera una poca salud financiera en las personas endeudadas. El COVID es un tema que ha tocado todos los sectores costarricenses, económico, financiero, de salud, pero para el endeudamiento esta no fue la principal razón. Inclusive, se puede decir que benefició. ¿Por qué? Porque las personas tienen miedo a endeudarse gracias al temor de perder el trabajo por el COVID. Entonces, hay que analizar muchísimo más allá de lo que es, no, fue culpa del COVID de que las personas se endeudaron. Es una situación de educación financiera que los costarricenses no tienen. Por ejemplo, ¿qué lleva a una persona a sacar un préstamo o varios préstamos o varias deudas, como lo vimos en el estudio? 2 o 3 deudas por persona. Una metodología que es la siguiente: una investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo, un tipo de población finito que va a determinar que son 50 personas, hombres y mujeres, mayores de 18 años, que son oriundos del cantón de Santana, de la provincia de San José, además de un muestreo no probabilístico de conveniencia, es decir, el investigador va a seleccionar a los candidatos que son parte de la población, además de una herramienta para la recolección de datos que va a ser un cuestionario tipo encuesta. A continuación vamos a poder ver los resultados de las encuestas realizadas. Para los 3 primeros gráficos van correspondientes al primer objetivo específico. El primero que tenemos acá nos representa que el 62% de las personas encuestadas sí tienen un préstamo personal, a lo cual nos lleva al segundo, la razón principal de este préstamo personal. Nos llevan que las 3 razones principales para ellos sacar o haber sacado un préstamo personal era por algún asunto de casa, ya sea remodelación o ampliamiento de la misma, además para un vehículo y por último tenemos para el pago de otras deudas. Entonces es principal ver estos 3 temas específicos que son los 3 con mayor voto que tuvieron en la encuesta para poder ver la razón principal de que estas personas sacaran un préstamo personal. El tercer gráfico que tenemos acá va a indicar que el 76% de las personas sí tienen un ahorro en caso de emergencia. Los próximos 4 gráficos que tenemos a continuación van relacionados al objetivo específico número 2. El que tenemos acá nos indica que el 40% de las personas encuestadas deberían o querían sacar 500.000 a 1.000.000 de colones y el 36% más de 1.000.000. Eso nos indica que las personas no están dispuestas a endeudarse por menos de 500.000 colones. Este gráfico que tenemos acá nos indica que el 51% de las personas sacarían este préstamo a 3 años, dando un tiempo prolongado para poder disminuir la cuota en este préstamo hipotético que sacarían. El 90% de las personas encuestadas sí han escuchado acerca de la educación financiera, pero ojo acá, solo un 50% de estas personas han recibido algún curso de esto. Los gráficos que van a ver a continuación van relacionados al objetivo específico número 3. En este gráfico que podemos observar acá, nos indica que el 88% de las personas están dispuestas a ir a un curso de educación financiera, lo cual es fundamental para evitar deudas. Entonces quiere decir que a pesar de que no hayan recibido, la mayoría de las personas encuestadas sí irían a un curso. Después tenemos este segundo gráfico que tenemos acá relacionado al objetivo específico número 3, que equivale a que un 50% de las personas encuestadas solo utilizarían un 20% de su salario, un 32% de estas personas utilizarían un 10% del salario, un 16% de las personas encuestadas un 30% y solamente un 2% utilizarían el 40% equivalente del salario. Esto es fundamental para no entrar en una decadencia financiera. ¿Por qué? Porque no debería pasar un 30% sus deudas del salario. Entonces, las personas o la gran mayoría de las personas no quieren hacer esto. Para este gráfico que tenemos acá, siguiente,
indica que el 67% de las personas sí han escuchado recomendaciones financieras para enfrentar alguna deuda que tengan. Por lo tanto, sí podemos ver que la mayoría de estas personas han buscado o escuchado alguna recomendación, opciones para poder salir de deudas. En este siguiente gráfico tenemos que el 82% de las personas encuestadas no utilizarían empresas no registradas en su red, lo cual es fundamental para evitar ir a una empresa o institución que tenga tasas altísimas y nos ahogue cada día más con estos intereses. Y por último, tenemos que el 84% de las personas encuestadas sí refundirían deudas, lo cual es un paso si usted tiene muchas deudas o dos o tres o más deudas para poder embarcarse solamente en una, inclusive mejorar el rendimiento de tasas de interés que tenga. Para conclusiones y recomendaciones, tenemos lo que son las principales razones de endeudamiento en las personas encuestadas, que estas son realmente necesidades y no son caprichos. Por ejemplo, la adquisición de un vehículo o para ampliar la casa. Segundo, tenemos lo que son la educación financiera como eje principal para evitar endeudarse. Ver los intereses, a cuánto es tiempo la deuda y las empresas o instituciones que se están financiando. Y además tenemos por último lo que es la refundición de deudas para evitar o mejor dicho mejorar la capacidad que tienen en el tiempo de pago y además el tipo de interés y la tasa de interés que tienen.